Antes que nada, gracias Silvia por la presentación y por la invitación. Y en realidad, Jimena y yo somos parte de un equipo. Este equipo hoy también le vamos a dar la voz de manera, nosotros preparamos la presentación que vamos a mostrarles ahora de manera encadenada, justamente porque como es un equipo interdisciplinario, muchas de las personas que integran el GISES están en territorio desde el momento cero de la pandemia, justamente, perdón, desde el momento cero del aislamiento, justamente porque son trabajadoras esenciales. Entonces nos parecía interesante a Jimena y a mí, que más allá de escucharnos también a nosotras en las cuestiones que son teórico-metodológicas y demás, es escuchar a las personas que están haciendo el trabajo en terreno. Voy a compartir ahora la pantalla, que espero que me salga, y para que ustedes vayan acompañándome con la locución. Me van diciendo si se ve, Silvia, porque yo ahora perdí dimensión. ¿Se ve? Perfecto, Belén. Bien. Bueno, como le decía a ustedes, el GISES es un nombre que nos autodimos, básicamente, y está integrado por personas que dependen de distintos espacios de trabajo, algunas del municipio, específicamente la Secretaría de Salud, el caso de Daniela Gargiulo y de Débora Eliosov, que aparte es docente de la universidad, otras como Natalia Lunasi del programa Envión, que depende también de municipalidad, en algún momento de provincia, y después compañeras que son compañeras del IES y de la UNS, como son Jimena Arizarri, Flor Quiroga, Alejandra Cobo, que en este caso no está presente, pero participó en el armado sobre todo de las cuestiones gráficas, y el caso de Antonella Layupa, que es una compañera que es de la Secretaría de Extensión. Bueno, el objetivo nuestro nosotros lo enunciamos en el documento en el que trabajamos todos, es el de analizar dinámicas de asistencia territorial durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19, pero nosotros lo abordamos a partir de el concepto de sistema de prestaciones totales de carácter recíproco, que es un concepto bien de la antropología, es el concepto de don, que implica que en estos intercambios no solamente se intercambian objetos, sino que se intercambian deudas, favores, ayudas, solidaridad, amistad. Hay una dimensión ético-moral, hay imperativos afectivos, y nosotros trabajamos en una trilogía que es el dar, recibir y devolver, y este devolver no necesariamente está en la instancia en que yo recibo, por ejemplo, un bolsón de alimentos, sino que está en la instancia de reconocer al otro con una referencia política, por ejemplo, reconocerle el respeto, reconocerle la confianza, y esta devolución, digamos, del lazo recíproco se puede demorar en el tiempo. Es un poco lo que nosotros, desde lo que es la antropología económica, llamamos el estar en deuda, que trabaja un antropólogo economista también, que es David Gray. Bien, en este sentido, entonces las preguntas de investigación que nosotros elaboramos están en relación a caracterizar los tipos de intercambio, sus significados y sentidos, los flujos y direcciones, el saber, el poder y el prestigio que van gestando, las relaciones en el sistema moral, ético y afectivo, la generación de sujetos bajo distintas categorías etarias genéricas, político-partidarias, de clase socioeconómica, de adscripción religiosa, de adscripción territorial. Nos dedicamos también a ver cuál es el poder de agencia de estos actores así categorizados, cuál es la demanda, cuál es la responsabilidad que les son inherentes, cuáles son los conflictos y cuáles son las formas de resolución. Para ello, entonces, nosotros elegimos una metodología etnográfica para trabajar, que es un trabajo, esto implica entonces una labor de trabajo de campo y es una mirada situada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a trabajar con hipótesis y teorías digamos, que son sustanciales, o sea, que están en un nivel territorial, que no pretenden de ninguna manera ser estudios que generen teorías digamos, hipótesis a nivel de mayor abstracción, sino que están más bien en un sistema sustancial, por decirlo de alguna manera. Y esto me parece importante rescatar porque ha habido otros trabajos por ahí del Gran Buenos Aires y demás que plantean
una mirada más bien general, sin bajar al territorio, y nosotros lo que queremos es al revés, generar teoría desde el territorio. Entonces, para eso es que nos situamos en estos lugares. Ahora Jimena les va a mostrar cuáles son las delegaciones y los barrios que trabajamos. Básicamente nuestro registro es a través de las entrevistas, muchas de ellas personales, porque nuestros investigadores pueden estar en territorio, otras han sido por plataforma digital, pero ya con un conocimiento previo de los entrevistados, la observación, por supuesto, de los procesos de distribución y el análisis de contenidos de información de segunda mano que deviene de notas periodísticas, manifiestos y documentos públicos de las organizaciones, y la analítica que gestionamos es la definición contextual en el sentido del análisis de discurso y las categorías derivadas de las premisas de la teoría fundada. Bien, dejo a Jimena que siga adelante. Sí, básicamente lo que nosotros veíamos que a partir del aislamiento social y preventivo, es decir, el decreto que vino de presidencia a partir de fines de marzo, va a establecer una serie de prohibiciones o establecer una serie de situaciones que va a perjudicar no solamente a un gran sector de la población, sino sobre todo a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos esto de la permanencia en los hogares. Es difícil la permanencia en las residencias habituales cuando hay un determinado sector de la población que tiene problemas de hacinamiento, que tiene por ahí algunos problemas que tienen que ver con el tipo de vivienda, o también familias que, por ejemplo, tienen que ir a procurarse el agua o algunos servicios esenciales. Entonces, la permanencia era difícil en algunos sectores que viven, como dicen algunos autores, el peregrinaje de los derechos, es decir, tienen que salir de sus casas para eso. Y también tiene que ver o perjudica esto de la abstención a la concurrencia de los trabajos, es decir, si nosotros tenemos que, sobre todo, por ejemplo, en Bahía Blanca, un 36% de la población tiene trabajos precarios, en donde el día a día depende de esa salida o no, y además también depende de la vulnerabilidad que va a tener en el continuar con esas labores, hace que, bueno, esa necesidad de que tengan de salir. La prohibición también en los desplazamientos hace que, por ejemplo, las familias no puedan procurarse el alimento en los comedores escolares, porque gran parte de los chicos o de las chicas recibían su alimento en esos comedores. Entonces, esto de alguna manera va a afectar la subsistencia de esos sectores, no solamente eso, sino que en general, pero sobre todo de esos, la alimentación. ¿Por qué? Porque hay que buscar otros medios para conseguir lo que antes se conseguía de una manera. Y también afecta la vida cotidiana, es decir, la vida en el barrio, la solidaridad, la ayuda de los vecinos. Entonces, frente a todo esto, va a venir un paquete de medidas, sobre todo desde el Poder Ejecutivo Nacional y en todas las instancias, que tiene que ver con distintos destinatarios, es decir, no solamente aquellos que son, por ejemplo, un determinado sector etario, como pueden ser el sector previsional, sino que también ayudas a aquellas personas que reciben la UIH o otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el IFE, que va a hacer que aquellos monotributistas que por ahí van a haber disminuido sus ingresos o directamente se va a cortar esos ingresos, va a hacer que el gobierno tenga que ayudarlos en ese sentido. Por eso hay una cantidad de políticas que tienen que ver con esta ayuda que tiene que ver con la parte de los ingresos. A nivel provincial también, ¿por qué? Porque decíamos que los comedores se va a dificultar el acceso a la alimentación, entonces también en el sistema educativo alimentario lo que se va a hacer es que las familias puedan ir a buscar el alimento seco, porque es difícil de otra manera, a determinados momentos que se los indiquen, y esos alimentos van a ser una canasta de aproximadamente unos 14 productos, sobre todo más cotidianos, ¿no? Y a nivel local también, es decir, esto nos agarra en un contexto de bastante desorganización por un poco por lo que fue la imprevisión, y además también, bueno, porque no se supo en esa semana, no se pudo esa preparación, no se tuvo esa preparación, y hace que la municipalidad cierre el municipio y solamente queden algunos trabajadores que son considerados esenciales, que son los de la salud y la niñez. Entonces, de esta manera era difícil tratar de acercarse a las familias que necesitaban.
Nosotros lo que vamos a hacer, o lo que hicimos en nuestro trabajo, es enfocarnos, como dijo Belén, únicamente en el tema de los alimentos y los productos de higiene. ¿Por qué? Porque los alimentos y los productos de higiene son bien territoriales, es decir, uno sabe a quién se lo da, sabe dónde están. Además, en el caso de Bahía, se dan a nivel de los barrios, entonces, se sabe a quiénes, se conocen además, hay un intercambio cara a cara que es difícil a otro paquete de medidas que por ahí se dan en otras instancias. Y nos interesaba ver en esto la mirada temporal, es decir, ¿qué temporalidad tiene? ¿Por qué? Porque a nivel nación hay trabajos hechos sobre otros, por ejemplo está el gran trabajo de Kessler o del conurbano, que también de la Universidad de General Sarmiento, que tienen trabajos hechos, pero Bahía Blanca tiene una temporalidad distinta. Y un poco lo que van a ir contando mis compañeras es ver cómo también cada barrio tiene su propia, por ahí, temporalidad, que vamos a ir fijando. Y todo en un territorio específico, ¿no? Ahora, después, más adelante, les voy a explicar, les voy a mostrar en el mapa, ¿no? Entonces, esto hace que el municipio tenga que dar soluciones y esa necesidad de ver a quiénes. Entonces, de alguna manera, lo que hubo que tener que hacer es relevar las familias con necesidades. Si tenemos el municipio cerrado, las ONG van a cumplir un rol muy importante. Por más de que en un primer momento se van a poder inscribir vía mail, después se va a complejizar un poco más se va a hacer un poco más completo para poder llegar a más individuos, pero había que confeccionar las listas, había que coordinar la distribución, todo eso genera bastante conflicto y había que hacerlo rápido por estas necesidades alimentarias que tienen las familias. Esto hace que entren un montón de actores en juego, que no es únicamente el municipio, sino que organizaciones, ONGs, iglesias, después también las sociedades de fomento, voluntarios de a pie, como ellos lo llaman, y aquí había que volcar todo esto en resultados, es decir, en mapas, en coordinadores, en tratar de ir revisando, por eso van a conformar mesas, y estos problemas se van a tener que ir solucionando sobre la marcha. Esto es muy sintético, después mis compañeras van a ir haciendo. Nosotros lo que tomamos son, como se muestra acá en el mapa, tomamos 3 delegaciones, de cada delegación tomamos barrios, por ejemplo, lo que está marcando ahí Belén, tenemos la delegación noroeste, y de ahí tomamos Villa Caracol, sobre todo, pero también tenemos algunas entrevistas de otros lugares. Después también norte, después justo tenemos la separación de norte con sesquicentenario, durante el periodo de pandemia, y después Jardín Green. No quería decir, pero de norte tomamos 2 barrios, que son Estomba y Latino. Entonces, a continuación mis compañeras van a ver cómo esto general se va dando particularmente en cada barrio, cuáles son esas dinámicas específicas que adquieren. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonella Layupa y bueno, me voy a referir a la delegación noroeste. Este es el mapa de la delegación dividido en zonas. Después voy a explicar cómo fue este proceso dividido en zonas, y nosotros en el marco de esta investigación vamos a trabajar sobre lo que es la zona 2, compuesta por Bajo Rondó y Villa Caracol, 1 y 2. Y vamos a dividir o identificar 3 momentos en la constitución de esta red de distribución. Un primer momento, que es la constitución de la mesa de crisis de Noroeste, que es hacia fines de marzo y principios de abril. El contexto aquí era este clima de desesperación, el miedo al abastecimiento, a no recibir la ayuda. El canal oficial establecido para que las familias demanden ayudas era el mail. Este mail tuvo algunas dificultades operativas. En Noroeste había un delegado, una persona que era un outsider, es un outsider de la política, alguien que viene del mundo del deporte y que estaba recientemente designado y le tocó atravesar esta situación. En lo que es este primer momento de constitución de la mesa hay un hecho fundacional que marcan los referentes y que aparece en las entrevistas, que es la llegada de la mano del secretario de Deportes de la municipalidad de bolsones con un listado para distribuir a la capilla de San Dionisio. Ahí los referentes de la capilla, el párroco, en un chat de organizaciones del barrio, comunica y convoca para organizar la distribución de esos bolsones. Ahí se hace la primera reunión,
donde se constituye la mesa, es este acto fundacional, con la participación de, el referente de la parroquia, de organizaciones con mucha trayectoria en el barrio, como Giravidas, un colegio secundario, el delegado y un trabajador municipal. Y ahí se establecen los objetivos, que es pensar juntos una modalidad de trabajo, acercarse a las familias necesitadas de asistencia alimentaria de toda la delegación. Si podemos volver para atrás. Bien, gracias. Y coordinar la distribución de bolsones. Listo, perdón. Y ahí se establecen criterios en esta primera reunión, que permanecieron a lo largo del proceso, más allá de las personas, incluso del cambio de delegado que hubo, que ya vamos a referirnos a ellos. El primer criterio importante es: toda familia que solicita ayuda la necesita. O sea, toda familia que solicita ayuda se le va a intentar que llegue la ayuda. Ese es un primer criterio de la mesa. El segundo criterio importante es la diferencia entre recursos públicos y privados, y tener una rigurosidad en la distribución de los bolsones municipales y todo lo referido a recursos públicos, porque también hubo en este proceso muchas campañas organizadas por las organizaciones del barrio, de la propia delegación, y donaciones de otras instituciones como el INTA, el Banco de Alimentos, la campaña del arzobispado, etcétera, etcétera, que también, digamos, fueron distribuidos, pero bueno, sí había, o se intentó establecer una rigurosidad con el tema de los recursos públicos. Se dividió la delegación en zonas, que tiene relación con el primer mapa que mostramos. Se dividieron 11 zonas, cada zona compuesta por barrios, y se designó un equipo de referentes. En cada zona había un referente. Este referente tenía la función de estar en contacto con las organizaciones de los barrios que constituyen su zona y relevar las familias que necesitan la asistencia. ¿Cómo se elegían esos referentes? Bueno, sale esto en las entrevistas, que tenía que ser alguien que fuese del barrio, que estuviera en capacidad de armar la red de distribución y que estuviera dispuesto, porque era este primer momento donde había mucho temor y demás. Así que así, a cada zona se le asignó un referente que estaba en el territorio trabajando con las organizaciones, relevando a las familias. Un equipo de sanidad que tenía que ver con los espacios de cocina, la gente que está trabajando. La mesa adopta el protocolo de seguridad del arzobispado, que tenía su propia mesa de crisis. Ese es el protocolo que adopta la mesa de Noroeste. Y se arma también un equipo administrativo que es encargado de procesar los datos y dar soporte a los otros equipos. Se hace un listado de familias que venían la información desde los referentes de cada barrio, de cada zona, que llega a tener más de 3.200 familias, y había listado de toda la delegación, de cada zona y de cada barrio. Luego había un equipo de gestión de donaciones, que organiza y coordina el destino de las donaciones, que fueron muchas las donaciones extra, digamos, los bolsones que llegaban del municipio, y un equipo de voluntarios que colaboran en distintas actividades, sobre todo en la distribución. Bueno, luego de ese primer momento, donde se establece esa modalidad y toda esa organización, el segundo momento fue la logística y la puesta en marcha de esa organización que se había planificado en la constitución de la mesa y en ese primer momento. Entre abril y mayo se armaron 709 bolsones alimentarios recibidos del municipio y de otras organizaciones. Se sistematizaron y cruzaron datos, y se registraron 3.168 familias que solicitaron asistencia alimentaria, eso en toda la delegación. En la zona que nosotros tomamos, que es Bajo Rondó, 564, y en Villa Caracol, 198 familias solicitando asistencia. En ese periodo se entregó un promedio de un bolsón y medio por familia, y la logística de distribución estuvo a cargo de voluntarios del propio barrio, de las organizaciones. Incluso en Caracol los cartoneros distribuían carretillas, y cuando no eran suficientes los voluntarios del barrio, se convocaba a voluntarios externos que entregan el bolsón casa por casa. El bolsón de alimentos
En el caso de los productos de higiene fue bastante irregular y escasa la cantidad de bolsones que llegaron. La mesa también capacitó más de 40 voluntarios en la manipulación de alimentos para los puntos calientes, donde se preparaban viandas, con personas de la Universidad del Sur. Los trabajadores sociales del municipio, que en un inicio estaban de licencia, concejales del oficialismo y movimientos sociales se incorporan a la mesa en este segundo momento. Se crea un centro de aislamiento por la dificultad en el caso de eventuales casos de que la persona pueda aislarse en su domicilio por las características habitacionales. Se crea este centro de aislamiento también gestionado desde la mesa, y se hace un relevamiento de personas con celiaquía, se confeccionan recetas que se distribuían en las organizaciones que cocinaban, en los que ellos se denominan puntos calientes. Y se hace un relevamiento de estos puntos calientes, que son 20 puntos calientes en toda la delegación, y 11 de ellos funcionan en la zona 2, que es la que nosotros nos referimos, y se eleva este relevamiento al municipio para que puedan asistir a estos puntos calientes. Este es el relevamiento de la zona, donde acá aparece el nombre y la dirección de los espacios. Acá tapamos los nombres. La cantidad de viandas. Todo este trabajo lo hacía el equipo administrativo de la mesa, o sea, los referentes pasaban la información, el equipo administrativo elaboraba, digamos, las planillas y los datos. Perdón, y los Belén, días Belén, ¿podrás poner la diapositiva en modo presentación? Así se ve un poco más grande. Gracias. Bueno, acá está la zona 2, el nombre y la dirección del espacio, comedor o institución donde se cocina. Acá sacamos los nombres de los contactos, la cantidad de viandas que se producían y los días que se elaboraban. Toda esta información se ponía a disposición de la mesa y de la Secretaría de Políticas Sociales para que, bueno, a título de informar y de que se pueda asistir a esos espacios con mercadería. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que se mencionó dadas las características habitacionales y de los barrios, de la imposibilidad de cumplir las medidas de aislamiento tal cual por ahí se dan otros sectores, ¿verdad? Y identifico un tercer momento, que es de junio a agosto, que esta etapa está marcada por el cambio de delegado, el posicionamiento de la mesa frente a ese hecho, y la continuidad de la red. La mesa publica un informe hacia fines de mayo. Este colectivo denominado Mesa de Crisis del Noroeste, donde ya conté cómo se inició, pero después se sumó la participación de concejales de la oposición, del oficialismo, movimientos sociales, la delegación misma, se manifestó ante la renuncia del delegado y destaca los siguientes puntos. De esto lo firmó la mesa y se publicó. Destacan esta gran red colaborativa que está funcionando, este trabajo como un trabajo compartido, fortaleciendo lazos existentes y nuevos, si bien queda mucho por hacer. Destaca que los recursos municipales fueron insuficientes dada la demanda del sector, y trabas impuestas desde el Ejecutivo Municipal. Denuncian la discriminación en el reparto de recursos desde la Municipalidad de Bahía Blanca, y según ellos mismos manifiestan en este informe, porque el trabajo en conjunto, articulando actores sociales, políticos y religiosos, impedía un uso inadecuado y clientelar de la asistencia. Seguiremos trabajando, manifiestan, en el empoderamiento de los vecinos y vecinas para garantizar y ampliar derechos y producción de datos. Esto es algo que se destaca mucho, la producción de datos y la apertura de esos datos. ¿Cuántos bolsones se entregaron? ¿Qué día se repartía? ¿Quiénes repartían? ¿Quién recibió? Hay registro de todo, hecho por la mesa misma. Y agradecen profundamente al delegado saliente que abrió sus puertas, transitó a la par de la mesa el proceso, promovió el trabajo en equipo
y destacan su humildad, solidaridad y respeto, que ahí creo que no se ve. Bueno, luego de este informe, de esta manifestación pública de la mesa, asume el nuevo titular de la Delegación Noroeste. La mesa continúa sus tareas de distribución tal cual se planificaron y con los objetivos que se impusieron desde el inicio y con la metodología que establecieron. Aumenta la cantidad de mercadería provista por el municipio, y en este periodo, bueno, empieza a complejizarse la cuestión sanitaria y comienza a haber la circulación comunitaria. Ahí se pone más énfasis en que los voluntarios, sobre todo que distribuían, fuesen del barrio y tratar de que vaya la menor cantidad de gente externa al barrio. Y en este periodo se completa lo que es la tercera vuelta de reparto de bolsones, que en Bajo Rondó son 564, en Caracol 1, 151 bolsones, y en Caracol 2, 44. En total, en toda la delegación son 3.200. El promedio que se logró fue un bolsón por mes, en toda la delegación. Bueno, había un cuadro que ahora no lo veo, donde, bueno, estaba detallado la tercera vuelta, el día de entrega, la fecha, etcétera, etcétera. Bueno, este tercer momento finaliza con el anuncio de que el sistema de bolsones va a ser sustituido por la tarjeta, donde a los titulares de la tarjeta se le depositará un monto de 800 pesos en reemplazo del bolsón. Esto se implementa a partir de septiembre, así que ahí empezaría un cuarto momento. Hasta ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Florencia Quiroga, un gusto en saludarles, poder encontrarme también con gente que hace rato que no vemos, dado el contexto en el que estamos. Yo vengo trabajando con Natalia Lunasi en Villa Harding Green, tal como está mostrando ahí en el mapa. En principio la delegación municipal de Villa Harding Green agrupa unos 19 barrios, 2 de los cuales son Villa Harding, previamente dicho, y el barrio 17 de agosto, que forman parte del campo del territorio de investigación que hemos tomado, que hemos recortado, que se encuentra comprendido entre la avenida Circunvalación Juan Manuel de Rosas, la ruta nacional 229, la calle Cambaceres y la autovía Juan Pablo II. En base al trabajo de campo etnográfico que hasta ahora venimos realizando, hemos detectado que desde a partir del decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, en el mes de marzo, se implementa un circuito de asistencia, una logística de bolsones, en términos de categoría nativa, organizada por trabajadores sociales y delegado de la Delegación Municipal de Villa Harding, con la participación de una serie de actores sociales del barrio, vecinos, iglesias, la escuelita de fútbol, el programa Envión, con quienes trabajaban habitualmente desde la delegación y antes de la emergencia de la pandemia de COVID-19. Bueno, es así que en un marco de una directiva de suspensión de la atención en la delegación y de permanencia en las casas, en los domicilios, los actores del barrio comienzan a pensar cómo hacer la logística de entrega, cómo establecer contacto, cómo la gente iba a poder reclamar la asistencia alimentaria, ¿no? Entonces, hemos podido, a partir de las entrevistas realizadas, hemos advertido, hemos notado que la forma de trabajo en el territorio organizado implica el cumplimiento como de una serie de instancias, ¿no? Que sintéticamente las podemos resumir en una serie de puntos, en donde comienza con
la solicitud del listado de personas que requieren ayuda alimentaria por parte de los trabajadores sociales hacia los referentes del sector con los cuales ya venían trabajando desde antes del establecimiento del aislamiento. Luego se genera, se produce el envío de los diferentes listados confeccionados por los referentes en base a lo que pudieron ir recabando desde sus lugares, y se los envían a los trabajadores sociales, quienes son los encargados de centralizar la información aportada por cada uno de los referentes. A partir de lo cual se elabora un listado único, y también, como parte de la particularidad del territorio, que después lo veremos, se genera una división del territorio en 4 partes, para poder consumar la entrega de los bolsones, que también referiré próximamente. Una vez elaborado ese listado único por parte de los trabajadores sociales, lo que acontece es como el traspaso de ese listado a quien se encarga de repartir la ayuda, el bolsón, para que justamente realice la entrega en los respectivos domicilios de las personas enlistadas, digamos, ¿no? Y finalmente lo que acontece es la devolución del listado de los repartidores a los trabajadores sociales, consignando si quienes pudieron obtener la ayuda, quienes no la pudieron obtener, por qué razón no se pudo obtener, de modo tal que se puede ver en ese circuito como una trayectoria, ¿sí? Un recorrido de los listados de personas y de hogares que tienen en común, tanto como punto de partida como punto de llegada, la delegación municipal, ¿no? Hay un término que se refiere a esto como que la información va y vuelve siempre a un mismo punto. Esa información que va y vuelve es el listado de hogares que requieren la asistencia. Bueno, en el marco, otra cuestión que hemos podido relevar tiene que ver con el número de familias asistidas en el sector que hemos recortado, que es de 500, ¿sí? Y que ese número se fue incrementando, 500 personas que se fueron incrementando. Los referentes pudieron ir dando cuenta de que previo a la pandemia, las instituciones del sector otorgaban alrededor de 200 bolsones por mes, junto a otros referentes institucionales, y que ese número fue progresivamente en ascenso hasta llegar a unos 1.600. Bueno, en el marco de la organización y del armado de esa logística de bolsones, como reitero que se denomina en términos de categoría nativa, por parte de los trabajadores sociales se divide el territorio en 4 partes, ¿sí? O sea, el territorio que se define ahí en el sector de Villa Jardim, el 17 de agosto, es dividido en 4 partes. Cada una de las partes implica más de 100 bolsones, y esa división del sector en esas justamente 4 partes se origina a partir de la capacidad máxima de transporte de bolsones por viaje del vehículo, que es, vale decir, un vehículo particular. Esto quiere decir que la entrega, la distribución de la asistencia, se hizo a partir de justamente el aporte de una vecina del barrio que forma parte de la feria de emprendedores, quien con su vehículo particular justamente colaboró, participó en el reparto de estos bolsones, que entonces, dada la capacidad máxima del vehículo, es que se define la división del territorio en esas 4 partes, de forma tal de poder llevar el total de bolsones necesarios en el marco de la capacidad máxima que permitía el transporte. Bueno, respecto a la periodicidad de la distribución de la ayuda, se esperaba que fuera 2 veces al mes, es decir, que se repartiera un bolsón cada 15 días, aunque, como bien refieren en las entrevistas realizadas, la mayor parte de las veces esa entrega se demora, llegando a 20 días o incluso más, y esa demora obedece
en parte a la insuficiente cantidad de recursos para abastecer a la totalidad de hogares por cuadrante definido. Esto hace que se perciba como dificultad esa cuestión y que haga que justamente se retrase la entrega hasta reunir la cantidad total de bolsones por cuadrante. Como otra particularidad más, o singularidad, hemos podido notar que desde que se decreta el aislamiento social preventivo obligatorio en el mes de marzo, hasta la fecha, se asumen dos modalidades de distribución de la asistencia en base al criterio de selección de los hogares. Dos modalidades que también son ubicadas en una franja de tiempo diferente y consecutiva. Entonces, hay una modalidad que refiere a lo que aconteció desde el mes de marzo hasta mediados de junio, en donde justamente se tiene la particularidad de que la selección de los hogares, que a los cuales se brindaba la asistencia alimentaria, se la denominan a granel. Es decir, que se brindaba la asistencia a toda persona, a todo hogar que necesitara el alimento. Desde mediados de junio en adelante, esa entrega ya deja de ser a granel, empieza a tener como una especie de comillas, recorte, como una restricción, que tiene que ver justamente con la cantidad insuficiente de recursos para abastecer al conjunto de personas y hogares necesitados, y se empieza entonces a restringir en base a información aportada por el CUIL y en base al cruzamiento con otras listas, al cotejo con otras listas de otras instituciones como por ejemplo las educativas. Entonces, bueno, es así que podemos ver en ese marco de ese circuito de asistencia que hemos podido elaborar en base a lo que nos dicen los informantes, dos modalidades diferentes que tienen justamente una periodicidad en el tiempo diferente y consecutiva, y que deviene justamente de una Me quedan 5 minutos. Ya está, una disparidad entre la oferta y la demanda. ¿5 minutos para, hola, buenas tardes, 5 minutos para desarrollar norte? ¿O 5? Sí, en realidad, un poquito lo que habíamos hablado era que la presentación en total sea de 40 minutos. Yo no sabía que iban a hacer una presentación cada uno. La idea es que los seminarios no duren más allá de 1 hora entre las presentaciones y las preguntas y respuestas. Bueno, voy a tratar de ser rápida entonces para dejar tiempo a Belén, que tiene que, como es, dar los resultados. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Débora Eliosov, yo soy psicóloga, trabajo en la universidad y también en unidades sanitarias, dependientes de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, junto con Daniela Gargiulo, que es trabajadora social también de la zona norte. Nosotros tomamos lo que ven acá, es el mapa que también se confeccionó en el sector, y tomamos 2 barrios, que son Estomba y Latino. 200 hogares asistidos en total, 120 en el Latino y 200, no, al revés, 200 en Latino y 120 en Estomba. Está bien. Bueno, les quiero contar un poquito sucintamente. Nosotros lo que hicimos era, ustedes van a ver cómo lo que marcábamos este es un desarrollo temporal de la organización de la asistencia. Entonces ustedes van a ver en la hoja que hay 3 momentos, primer momento, segundo y tercero, con fechas distintas. Si nos situamos en el primer cuadro, lo que vamos a ver en el área, yo si toco con, ahí se ve que se mueve mi mouse o no, ustedes no lo ven. No, el mouse que se ve es el mouse de Belén. Ah, bueno. Bien, entonces si ustedes ven, en este primer momento vamos a mostrar un poco cómo es la distribución
de la asistencia en base a este desarrollo temporal, de acuerdo con la distinta organización que tuvo para el caso particular de la sociedad de fomento del barrio E. Nosotros no tratamos de sacar los nombres para, por lo menos en esta fase. Si ustedes ven en el primer momento, entonces, del lado derecho, tenemos un corchete, dentro de él tenemos un cuadradito que dice Sociedad de Fomento. La entrevista se hizo en la Sociedad de Fomento, la referente del barrio E, y ella nos va a contar que en un primer momento, entonces, a partir del ASPO, es quien se reúne con otras sociedades de fomento del sector, con los cuales forman una red consolidada, histórica, de trabajo en la comunidad, y se preguntan qué hacer, qué formas, cómo vamos a poder trabajar en conjunto frente a una demanda que era cada vez más importante, sobre todo a partir de que no estaban funcionando bien estos primeros canales de contacto de los pedidos de ayuda de bolsón por parte de la sociedad dirigida hacia el municipio. Entonces, las sociedades de fomento históricamente fueron lugares de información y de recepción de estas ayudas, de modo que desde el punto de vista de esta referente, la primera organización parte de ahí. A partir de ellos mismos empiezan a organizar un listado, ¿sí?, del barrio, de las personas que necesitan, de las personas conocidas, que son dos de las categorías nativas que se juegan mucho al interior de los relatos. Ustedes, si se fijan, esa flecha azul de listados hacia el delegado es el flujo de la solicitud de los bolsones, que va al delegado municipal, quien recibe de políticas sociales los bolsos, y el delegado reparte en algunos barrios, y desde la sociedad de fomento se reparte en el barrio. Pero en un segundo momento aparece otro actor, que lo vemos acá en mayo-junio, aparece otro actor, que lo llamamos otro referente. Este otro referente también está repartiendo en el barrio, entonces la sociedad de fomento nuevamente se junta con él, con el delegado, le pasa sus listados y deciden que este otro referente con un grupo de allegados que ya venían participando en el terreno, se encargan ellos ahora de la distribución en la unidad sanitaria. Fíjense qué distinto que es de todo lo que nosotros estuvimos hablando, o de las otras modalidades de organización. Cuanto media entre políticas sociales y la distribución de los bolsones, digamos, en ese espacio, todos los distintos actores y las distintas organizaciones y las propiedades y dimensiones diferentes que vamos recolectando y que nos vamos sorprendiendo. Y en un tercer momento, la delegación que ustedes ven ahí en julio y agosto se divide, el anterior referente queda a cargo de una parte, y ahí directamente ya los listados los confecciona el mismo delegado, y la distribución se hace por fuera de la sociedad de fomento en un club donde militaba anteriormente el delegado. Estos tres momentos, ¿vemos la otra? Para finalizar cortito les muestro. Bueno, acá lo que ven es, tomamos el segundo momento, hicimos un enfoque sincrónico, o sea, porque lo que estuvimos mostrando ahora es desde la mirada particular de un referente de la sociedad de fomento, qué es lo que pasaba con la distribución. Ahora hicimos eso mismo, y eso en este gráfico está con el color violeta, que dice Sociedad de Fomento Barrio E, ¿sí? Ahí está la flecha que es la del flujo de la dirección del pedido de bolsones al referente y la distribución. Pero después teníamos otra entrevista, que es la del color lila. Fue completamente distinto en otro barrio cercano. Ahí el flujo de distribuciones de bolsones fue al delegado, y la distribución la realizó la sociedad de fomento. Pero no toda la sociedad de fomento, sino solo una de las personas involucradas en el barrio L, porque el resto de la comisión consideró que esa era tarea municipal. Y el tercer referente que nosotros hicimos entrevistas es lo que figura, si ustedes ven a la derecha en el corchete que dice merendero, y ven que arriba dice organización política. Porque el merendero, al que nosotros fuimos a hacer la entrevista, nos sorprendimos porque forma parte, o sea, la señora se define como perteneciente a una organización política. Son 14 personas de la organización que trabajan en el barrio, 11 personas que viven ahí y otras 3 que vienen a colaborar. Esta es otra parte de digamos, de los actores que están presentes, y quiero que ustedes miren la palabra de arriba, demanda, porque nos pareció muy interesante dar cuenta de toda esta gente
que estaba solicitando algún tipo de ayuda, ¿hacia dónde se dirigían? Se dirigían hacia las escuelas, que es lo que estaban comentando las chicas, hacia el centro juvenil del barrio, que ofrecía leche, hacia la unidad sanitaria a través de las trabajadoras sociales, hacia las iglesias evangélicas, católicas y Cáritas, y el INTA, bueno, por supuesto que hacia las sociedades de fomento, como lo vimos, hacia los referentes. Estas fueron las formas de organización que nosotros vimos. Y fíjense que el merendero, para cerrar y contarles un poquito, nos sorprendió la colaboración que contaban. Esta colaboración a veces es difusa, no se sabe bien de dónde viene, por ejemplo. ¿Quién colabora? Colabora el padrino, el padrino de la bancaria. El padrino, ¿quién es? Y es alguien de la bancaria, del sindicato. ¿Y quién más? Y voluntariado de la UNS. ¿Y quiénes son? No sé. Quien venga, quien quiera ayudar, quien pueda donar, es bienvenido. El Frente de Todos también tiene presencia hace mucho en el barrio y también colabora con alimentos de distintos tipos, particulares que no son del barrio, gente anónima es la categoría que utiliza la referente del merendero, vecinos del barrio que también prestan su colaboración una vez que mejora su situación económica, dejan de venir al merendero a buscar el alimento. Era merendero y se junta esta organización política frente a la pandemia y decide cambiar a comedor. Un punto caliente, como decían las chicas del otro lado, una vez a la semana, los días sábados. Y finalmente, la red de carne picada, que creemos también, porque por esta de no saber bien de dónde viene la ayuda, que también hace donaciones a este merendero. Bueno, un poco era esto para contarles las diferencias, los momentos y la organización y los distintos actores de manera diacrónica y sincrónica en el territorio. Si querés, Belén. Silvia, si querés cortamos y les comentamos en caso de que haya preguntas los resultados directamente en el diálogo. Si podés hacer un resumen rápido de los resultados, sería lo ideal, así pasamos a preguntas. Ok. Bueno, básicamente comentarles que los resultados que tenemos claramente son parciales. Nosotros dividimos nuestras miradas en tres niveles: funcionario político, referente barrial y vecino que recibe el alimento o los productos de higiene y limpieza. Entonces nosotros estamos básicamente en el punto del análisis de los referentes barriales. Entonces lo que encontramos son en esta parcialidad y desde la interpretación de los referentes barriales, es que el concepto momento es un momento situacional, no lo podemos por ahora homogeneizar en todas las delegaciones. El contexto de los espacios de poder estuvo en juego en la constitución de los armados de la organización en algunos casos y en la constitución de los armados de los listados en otros casos, o sea que el poder estuvo en quién termina de tomar la decisión en esas dos instancias. Notamos que el municipio fue un actor secundario en la mayoría de los espacios de armados de la organización y distribución de los alimentos, si bien tiene un rol protagónico en la adquisición de los alimentos en algunas instancias, pero básicamente lo que se ve en todas las delegaciones es que son las organizaciones barriales las que llevan adelante el entramado, y podríamos decir que en el caso de Noroeste es la organización que genera la modalidad de ser, o sea, una organización que se constituye como tal y se institucionaliza, y luego las otras organizaciones van tomando delegaciones van tomando ese modelo. La situación, por otro lado, de las iglesias nos pareció bastante interesante, la Iglesia Católica con un rol protagónico en la distribución y en la organización de la distribución de los alimentos, y las iglesias pentecostales asumen la responsabilidad ante la distribución de los alimentos de higiene y limpieza en ciertos lugares. Los bolsones de provincia, que tienen su propia lógica y que no refieren momentos de quiebre, sino que hay una continuidad a partir de lo que tenemos en relación a los referentes. Existe una continuidad probablemente porque la organización va por otro lugar. La ausencia, entonces, en el caso de ciertos elementos como el aceite de la yerba,
que empiezan a escasear dentro de los bolsones municipales, y de ahí incluso la demora en la entrega por parte de las organizaciones civiles, porque buscan a través de donaciones privadas completar los bolsones, de ahí las diferencias entre 15 días, 20 días o un mes en la vuelta de una distribución a la otra. La aparición de los puntos de comida caliente como un nuevo concepto dentro de los barrios, la conversión de merenderos a puntos de comida caliente, o la aparición de puntos de comida caliente nuevos, y finalmente estas cuestiones que me parecen importantes, esta consideración de que la reciprocidad para nosotros empieza a estar dada por el concepto de respeto. El respeto es algo que nos marcan los referentes continuamente, y es en el momento en que yo considero que no tengo garantizado el respeto por parte de ciertos funcionarios políticos, hay corrimientos por parte de los referentes, y de allí que notamos la aparición de quiebres, divisiones, nuevas organizaciones y demás, pero que el concepto de respeto es esta cuestión de la, digamos, de la reciprocidad, del devolver, en el contexto de esta trilogía que les planteábamos inicialmente. Y por supuesto la cuestión esta de que a nivel barrial, que es un poco lo que dijo Antonella, el aislamiento social preventivo y obligatorio refirió a la cuestión colectiva del contenido barrial y no de las cuestiones de los hogares, dado la ausencia de condiciones del hábitat para ello. Bueno, hasta ahí nuestro trabajo y nuestro aporte. Bueno, muchísimas gracias Belén y las demás expositoras de este trabajo de investigación. Sería bueno si pudieras dejar de dejo compartir. de compartir. Ahí trato. ¿Cómo es que se hace? Stop share. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, abrimos espacio para un breve intercambio de preguntas y comentarios. Acá en el chat no tengo ningún comentario ni pregunta, pero bueno, si quieren levantar la mano y habilitamos un micrófono. Sí, Gabriela. Chicas, bueno, ahí ponían en el chat que realmente un excelente trabajo, porque cuando uno escucha desde afuera no se imagina la dinámica y la logística que hay que emplear en todo esto, ¿no? Y yo quería hacer una consulta. ¿Hay empresas con las cuales se puede contar con un compromiso, digamos, mensual o periódico para la donación específica de algún tipo de alimento? A ver, por ahí Antonella tiene más información respecto de las organizaciones. Sé que hay privados que a determinadas organizaciones del noroeste tienen que quizás ya tienen una trayectoria de colaborar con determinado espacio o institución, y que en este contexto han comprometido la ayuda hasta fin de año, por ejemplo. Entonces ya esa organización sabe que por un periodo determinado cuenta con esa ayuda. No tengo el dato de qué empresas, pero sí existe. Pero bueno, eso va por el circuito de los no públicos, que acá, bueno, se mezclaron, porque cuando los bolsones eran insuficientes, en Noroeste, por lo menos las organizaciones que tenían campañas de donaciones, completaban con esta ayuda o donaciones que recibían. Muchas gracias. Antonella, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo impactó la articulación entre municipio y provincia al tener una asistencia compartimentada? Y también quería consultar, María Paz de León, ¿qué tipo de voluntariado hay en la zona? La primera parte, si querés ver, yo digo algunas cuestiones que básicamente cuando yo comentaba esto de los bolsones que se dan a partir del sistema educativo, estos bolsones se dan por otra vía, se controlan por otra vía y por otro tipo de instituciones. Igualmente también la provincia colabora con partidas para ayudar a los merenderos o a los comedores que tiene, pero no hemos visto todavía, con los referentes que nosotros hemos estado hablando, no hemos visto que haya
una colaboración. Me parece que van por circuitos diferentes, ¿no? Y de alguna manera esto hace que un bolsón o que se entrega, que por ahí hay familias que no duran más de una semana, vayan complementándose con otras vías también que tienen que ver con otras instituciones, por ejemplo, como preguntaba Gabriela, que van también colaborando y hacen que estos círculos hacen que puedan llegar a fin de mes estas familias, ¿no? También completándose con lo que están haciendo las iglesias y otros organismos que están también colaborando en esta situación. Por eso un poco lo que decía hoy Belén, no centrar todo en los bolsones municipales, sino que creo que es una red de colaboración, que no son colaboraciones todavía, ¿no? Pero sí gente que se va agregando a esta situación, que en un principio parecía de emergencia, pero que cada vez se va prorrogando. Entonces eso también ha traído un poco los momentos que dicen mis compañeras, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que esto se va prorrogando, va haciendo de que, bueno, muchos referentes también barriales se vayan cansando, diciendo, bueno, es compleja la situación, y vayan también pidiendo colaboración, ¿no? Eso es lo que quería decir, no sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo. Había otra parte de la pregunta. Sí, quizás acá consulta qué tipo de voluntariado hay en la zona, y tenemos otra pregunta que me parece que está de la mano con lo que vos recién, Jimena, venías hablando. De Tomás Casela dice, en un primer momento se habló de una dinámica en la que cada persona que requería un bolsón era porque tenía una necesidad real. ¿Estos bolsones llegaban o llegaron efectivamente a toda la gente que lo pidió? En el caso de Noroeste, sí. Bien. Y la otra pregunta sí. de Lilia Corso, está bueno que la respuesta sea concreta porque tenemos muy poquito tiempo. Lilia Corso pregunta si conocen algo del impacto y la nueva dinámica de la instrumentación de las nuevas tarjetas municipales para sustituir los bolsones. ¿Va a hablar Belén? Si no, yo hablo. Belén me parece que está hablando, Belén, pero desmuteate. Está muteada. Estás muteada, Belén. Si querés hablar, si no... Digo que es muy reciente, que por eso nosotros estamos hablando de que es el cuarto momento. Básicamente nos toma a nosotras en el momento en que estamos ahora en el campo. Esto lo venimos realizando, así que para nosotros va a ser el cuarto momento y vamos a empezar a analizarlo ahora. Y respecto por ahí de la pregunta anterior, que creo que Antonella contestó, sí, en Harding Green también, porque cuando se plantea esta cuestión de cómo las familias fueron asistidas, el contexto de a granel, como se dice, la palabra nativa que decimos nosotros, la palabra EMIC, es básicamente esta cuestión, ¿no? Después es cuando se empieza a hacer la selección, a medida que va descaseando los productos que van llegando, porque cada vez es más la demanda. En cuanto al voluntariado, ¿me escuchan? Sí, perfecto. No, en cuanto al voluntariado, bueno, como son resultados preliminares y estamos en territorio, yo les comentaba la dificultad que por ahí uno tiene de identificar claramente a quiénes son las personas que ayudan, ¿no? Y sabemos que en latino, como yo les contaba, a través de la referente del comedor, hay una gente del voluntariado de la universidad, según comenta, que la ayuda, pero no me pudo decir más que su nombre. Así que yo ofrecí mi teléfono y demás para poder hacer un contacto, para también que forme parte de las futuras entrevistas que vamos a realizar. Bueno, en Caracol tenemos el grupo de Caracol, así que nosotros que somos parte de los proyectos de voluntariado, así que tenemos también voluntarios de la UNS en Caracol, básicamente. Las fotos que ven es Caracol. Acá está preguntando, bueno, alguien que no tiene el nombre, si está la UNS presente en estos barrios a través de la Secretaría de Extensión. Sí, claro. Sí. Sí, ahí supuesto. particularmente yo puedo decir que hay algunos proyectos que están trabajando, y también desde el Departamento de Economía. La otra pregunta, y vamos a cerrar con esta, de María Paz de León, ¿qué tipo de acciones hacen los voluntarios? ¿Voluntarios de qué tipo? ¿De qué organizaciones? Hay voluntarios por todos lados. Hay voluntarios de organizaciones como Giravida, y voluntarios de organizaciones que tienen que ver con el barrio en sí, de voluntarios de la UNS, voluntarios por todos lados. O sea, lo que sostuvo básicamente
la distribución de los alimentos fueron las redes de voluntarios. Totalmente. Eso es lo que hay que dejar bien en claro. Bueno, yo quiero hacer dos cosas. En primer lugar, agradecerles por esta presentación. Desde el punto de vista de lo que es el instituto y las presentaciones del instituto, para nosotros es muy importante poder establecer este tipo de intercambios que van mucho más allá de las investigaciones que se hacen dentro del instituto, sino que están relacionadas con el afuera, con demás organizaciones y demás investigadores o personas que trabajan en estas cuestiones. Lo que los invito si quieren seguir discutiendo,